Hola, ¿qué tal a todos ustedes, mis queridísimos amigos, amigas, hermanos, hermanitas, suscriptores de este su canal Quinta Dimensión? Eh, bueno, después del éxito obtenido con mi playera del video anterior, que incluso una suscriptora me comentó que los pollitos, ya hicimos uso de algo, vamos a decir que un poquito más definido, puesto que no son pollitos, déjenme aclararles para aquellos que ya cuentan con algunas décadas. Ese pollito es ni más ni menos que Woodstock, conocido en inglés. En México lo conocíamos como Emilio y es el fiel compañero, el fiel amigo de Snoopy, de los cómics de Charlie Brown, de Charles M. Schulz, que como dato curioso ha sido una de las caricaturas o cómics, mejor dicho, más exitosas en la historia del cómic a nivel mundial, especialmente estadounidense. Y lo más interesante es que Charles Schulz aprendió a dibujar por correo. Ahí les paso ese dato, curioso. Bueno amigos, el día de hoy vamos a comentar algo muy interesante que mucha gente, hay ocasiones que preguntan, bueno, ¿por qué hace el teacher, hace el profe tanto énfasis con la carne de cerdo? Hay muchísima información al respecto que, miren, si afinamos un poquito los sentidos, podríamos llegar a esta conclusión. Estamos hablando de muchísimas fuentes y les voy a hacer mención, perdón, les voy a hacer mención de cuestiones incluso religiosas. Y quiero traerlo a colación por un sencillo detalle. Sabemos, los que estamos aquí en el canal, aquellos que han estado siguiéndolo y todo esto, estamos aquí básicamente porque tenemos inquietudes, hemos estado buscando respuestas, porque las respuestas que nos ofrecen no nos satisfacen y por eso es que los voy a invitar a que tomen lo que les vibre, lo que sientan que les resulta sensato, que les resulta como una posibilidad. En este caso, sí voy a involucrar toda la información que hay aquí al respecto y vamos a cerrarla con un detallito muy interesante referente a precisamente este punto de la carne de cerdo. Bueno, en primer lugar, hablando de alimentación, de dietas y todo esto, tenemos a los veganos, tenemos a los ovolactos, tenemos a los crudívoros, tenemos infinidad de cosas, infinidad de opciones y una dieta también pútrida como es una dieta yankee, que es a base de carnes o de hamburguesas llenas de conservadores, de salchichas y nada más. Falta de fibra, pero eso sí, muy rica en azúcares porque todo eso se come siempre acompañado de un buen refresco de alitro. Que nadie necesita en este planeta tal cantidad de azúcar y además refinada. Bueno, no, ni eso. En Estados Unidos hacen todo con jarabe de maíz. Incluso muchos estadounidenses, en la parte sur de Estados Unidos, colindando con México, cruzan a México a comprar Coca-Cola, porque hasta la Coca-Cola mexicana es más sabrosa. En México no se elabora con jarabe de maíz, como en Estados Unidos, se sigue fabricando con azúcar y la verdad sí le da un sabor bastante diferente. No es nada sano. Es más, les voy a compartir un dato hablando de dietas y nutrición, porque en algún momento yo fui devoto de la Coca-Cola, no voy a decir que era lo único que bebía, como hace mucha gente, pero hay gente que yo en lo particular cuando llego a beberme una Coca-Cola, pues compro la de botellita chica, de vidrio, y cualquiera que haya probado una Coca-Cola de lata, de PET o de vidrio, sabrá a lo que me refiero. La de vidrio siempre es más sabrosa, aparentemente también tiene que ver la sensación del vidrio, la temperatura, etcétera, etcétera. Pero hay un detalle muy interesante que me compartió hace años ya un ingeniero que trabajaba precisamente en una planta de Coca-Cola. Y salió a colación aprovechando que él trabajaba y le digo, oye, ¿realmente hay diferencia entre la lata, el PET y el vidrio? Y me dice, claro. Digo, a ver, viene de ahí.
Yo como buen curioso y metiche, me gusta preguntar de todo, ¿no? Me dice, mira, la gran diferencia la hace la concentración de CO2. Yo, ok. Para los que no estén empapados, ese famoso gas que liberamos al momento de abrir un refresco es CO2, lo cual, bueno, dices, bueno, ¿para qué se le pone CO2 a los refrescos? ¿Por qué no lo envasan así nada más y ya? No, porque está la cantidad saturada de azúcares que contienen la gran generalidad de los refrescos, o las sodas, como le llaman en algunos países, que pues se fermentarían pero rapidísimo. Entonces lo que hace el CO2 mezclado o diluido en ese líquido saturado de azúcar es evitar precisamente esa fermentación mediante el retirar el oxígeno. Es como cuando apagas un incendio, lo puedes apagar con un extintor de CO2 que va a desplazar el oxígeno. Ok, entonces me decía esta persona, dice, sí, lo que sucede es que el CO2 es corrosivo y obviamente hay materiales que son corroídos mucho más fácilmente por el CO2. El más fácil de corroer es el PET, es el que menos resiste el CO2. Para arriba está la lata de aluminio, puede resistir una mayor concentración de CO2. Y por último, el vidrio, que este sí es completamente resistente al CO2 y es por eso que contiene una mayor concentración del mismo, lo cual le da esa sensación de frescura al momento de beberlo. Ojo, si tú tomaras un refresco de cualquiera con CO2 y lo bebieses así, lo destapas y lo bebes inmediatamente, vamos a decir que 1 litro, puedes morir asfixiado. ¿Por qué? Porque no estarías dejando que saliera ese CO2, lo estarías ingiriendo en su totalidad y si no lo liberas con un eructo, disculpen, ese CO2 pasaría a tu torrente sanguíneo y morirías asfixiado. Así de sanos son los refrescos y las bebidas embotelladas, las sodas con CO2, amigos. ¿Ok? Bueno, retomando el tema del cerdo. Híjole, vamos a empezar por el lado... Bueno, ya me acordé el punto con el cual iba yo a iniciar con la religión, en los puntos de vista o las opiniones sobre el cerdo. He estado leyendo infinidad de cosas al respecto durante mucho tiempo y no hay una religión que le dé visto bueno al cerdo. Entonces digo, caray, pues ha de ser pues realmente ha de ser malo. Yo lo que quiero que consideremos esto y haciendo hincapié en los cultos y las religiones con su enfoque al cerdo, es que si recordamos que las religiones no han sido otra cosa más que herramientas de control para infundir miedo y que mediante el medio hagas o dejes de hacer las cosas. Eso creo que está claro para muchos de ustedes aquí en este canal. Ahora bien, les pongo un ejemplo, el famoso apocalipsis. Mucha gente lo escucha y que el apocalipsis, y viene el apocalipsis, y creo que es un momento pertinente para aclarar lo que es el apocalipsis. La gente escucha el apocalipsis y se viene el fin del mundo, se va a acabar, nos va a caer un meteorito, nos van a invadir alienígenas, se viene una tercera guerra mundial. Los jinetes, ahí vienen los 3 jinetes, hambre, guerra, peste y muerte. El apocalipsis, se los voy a poner sencillo. Se le define apocalipsis porque es precisamente el apocalipsis de las religiones, debido a los eventos que se van a dar, la apertura y la caída del velo en los ojos de la humanidad. El apocalipsis tan temido
es un apocalipsis para las mismas religiones, para los mismos cultos oscuros que han manipulado a la humanidad durante tanto tiempo. Eso es un apocalipsis, el apocalipsis bíblico. Olvídense de hambre, guerra, peste y muerte y todo esto. Ok. Por cierto, ¿recuerdan que les comenté en el video anterior de los pollitos? Hasta risa me dio, les juro. Gracias, por cierto, por el comentario. Hablando de esto, una disculpa, es que estoy oyendo a lo lejos a mi esposa, está con una traducción y ya se me atoró. Pero bueno, vamos a concentrarnos aquí. Las religiones hablan, y les voy a poner en primer plano, permítanme un segundo, aquí con las notas. Ok, tenemos en primer lugar, déjenme ver, aquí no está, aquí está, perfectísimo. Ok, el Islam y el judaísmo prohíben absoluta y totalmente la ingesta de cerdo. Lo más interesante de esto es que si nos vamos a... Ahorita les digo, nos vamos con... Aquí está. Tanto en la Biblia como en el resto de los libros sagrados, el cerdo ha sido considerado impuro, inmundo y dañino. Vamos bien. Ok, hay versículos en la Biblia que para aquellos que en algún momento decían que la estudiaban, vamos a compartirlo y seguramente les va a sonar. Deuteronomio 14:7-8. Pero estos no comeréis entre los que rumian y entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Dices, ok, bueno, supongo que para la época era algo bastante claro. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumia, os será inmundo. Bueno, eso es por un lado, por el lado bíblico. Curiosamente, leyendo un poquito del Islam, me encontré con algo muy, muy curioso, la verdad, porque resulta que algunas tribus judaicas, Alá los convirtió en monos y cerdos. Y dices, ok. Recuerden que en general las deidades bíblicas, Yahvé y todos aquellos, pues son bastante oscuros, bastante vengativos. Arrasan con pueblos, arrasan con culturas, piden sacrificios, etcétera, etcétera. Y aquí me estoy metiendo en Honduras, pero bueno, vamos a ver. Espero no verme la necesidad de bloquear los comentarios. Ok. Ahora bien, ese es el lado religioso, por un lado. Por otro lado, eso lo tengo aquí también. Ya son mis acordeones, mis apuntes electrónicos. Ok, tenemos el lado científico, amigos. Recuerdan que les comenté en alguna ocasión en otro programa que pues el cerdo es metabólicamente tan compatible con el ser humano que se han hecho estudios y se ha visto la posibilidad de hacer trasplantes de cerdos en humanos. Ok, pues resulta que no nada más eso, que exactamente en febrero del año pasado, un grupo de científicos anunciaron un logro fabuloso. Lograron crear con éxito un híbrido humano-cerdo.
dices, ups. No es para espantarnos, amigos, porque desde Dolly, la oveja que se clonó, que se supone además que hay una legislación precisamente para evitar que se experimente con genética humana o con humanos, vamos a decirlo, combinarlos con otras cosas y crear quimeras, pues resulta que sí se hizo efectivamente. Y esto fue consecuencia por la escasez de donantes de órganos. Esto se realizó en Estados Unidos. Es un grupo de investigadores dirigidos por el Instituto Salk, como sal, pero con K, Salk. Y pues resulta que este feto lo que hicieron fue introducirle células humanas y las aceptó sin el más mínimo problema un pequeñísimo embrión de cerdo. Amigos, pues de ahí les estoy compartiendo un dato interesante, porque lo que les voy a comentar es verdaderamente, pues para tenerlo en mente, considerarlo. Eh, Vamos a, como yo les he comentado en más de una ocasión, es cuestión de unir los puntos, de conectar los puntitos. Eh, el cerdo es conocido por tener una inteligencia impresionante. Es tan inteligente o más que un perro. Los puedes tener de mascotas. Equívocamente, al cerdo se le crea un animal sucio, cuando para nada es eso. Es un animal que tiene una piel lo suficientemente delicada que requiere de estarse humectando constantemente. Hay ranchos, hay granjas de cerdos controladas muy, muy grandes. Yo conocí en alguna ocasión alguna en México, en el estado de Querétaro, un famoso rancho que se publicitaba hasta en televisión, que te contestaban oink oink. Alguien se acordará de ese comercial en México. Los cerdos tienen que ser bañados constantemente para mantenerles esa humedad en su piel. El hecho de que se revuelquen en el lodo o a veces en sus propias heces es precisamente por esa necesidad de humedad en su cuerpo, en su piel. No es porque sean sucios. Eso es por un lado. Dos, les voy a dar otro detalle comentándolo a nivel especies en general, lo que es el fenómeno del canibalismo, que es algo antinatural, que se puede llegar a dar en algunas especies consecuencia de escasez de alimentos. Tenemos el terrible caso, por ejemplo, de que se han hecho hasta películas de estos deportistas que quedaron atrapados, que su avión se estrelló en los Andes y pues obviamente llegó el momento que tuvieron que alimentarse de los cuerpos de los accidentados de sus compañeros. Hay experimentos que se han hecho con ratas. Busquen el experimento de Ratópolis. Fue un experimento donde se tuvo ratas en situación controlada, etcétera, etcétera. Llegó el momento que por escasez de espacio y el alimento demasiado exacto empezaron a canibalizar. La canibalización es, como les comento, algo completamente antinatural, aún en animales como las ratas. En México hay un dicho que se dice perro no come perro, salvo casos extremos. Y combinando esto con información que se tiene de la gente, por ejemplo, los crudívoros. Hay algunos que lo saben, hay algunos que no. El crudívoro es aquel que se alimenta exclusivamente de vegetales, frutos y demás, crudos. No cuecen absolutamente nada. Lo interesante de esto, y fíjense que hay un detalle también interesante. A las especies carnívoras, por ejemplo, en alguna ocasión estaba leyendo un estudio, ya tiene tiempo de esto,
de una doctora, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, que tenía, vamos a decir que el récord de rescate y recuperación de animales salvajes heridos. Ustedes saben que en muchos países hay agrupaciones o zoológicos o organismos que recogen animales silvestres heridos. Y obviamente pues los alimentan, etcétera, etcétera, en lo que se restablecen, se fortalecen y los vuelven a liberar. Y resulta que hay una especialista, no recuerdo ahorita su nombre, la cual tiene el récord en recuperación de aves de presa. Y resulta que el secreto de su tratamiento, además del ejercicio, la exposición al sol, que ustedes le pueden preguntar a cualquier nutriólogo, es importante el sol para la metabolización de las vitaminas, incluso a nosotros. Ahora imagínense a nivel energético, ya esa es otra historia, pero que tiene mucho que ver. Pues esta doctora tenía un récord de águilas, halcones y todo eso. Sus animales se recuperaban de una manera extraordinaria. Eran los que ella ostentaba el récord. Y la única diferencia es que esta señora los alimentaba a todas estas aves con carne cruda. Nada procesado. Dice, estos animales tienen que seguirse alimentando como en la naturaleza. Y es exactamente lo que hacía. Bueno, en la India es muy sabido que pues llegan a darse los casos precisamente en las plantaciones de té, que son plantaciones gigantescas, el té se cosecha a mano, básicamente mujeres, y pues no falta que llegue a haber algún tigre que pues obviamente al perder tanto territorio de caza, pues se empiezan a acercar a los lugares donde hay interacción o llegan a interactuar con humanos y se tragan a un paisano. Un detalle curioso como cápsula. En alguna ocasión, alguien logró percatarse de un ataque de tigre contra otra persona. Parecía que había visto ya al tigre, dejó de moverse, pero lo veía, y el tigre finalmente parece que optó por saltar encima de otra persona. Esta persona empezó a poner en práctica, trabajando en los campos, colocarse una máscara en la parte de atrás de la cabeza. Pues resulta que el tigre lo piensa dos veces, porque su instinto lo empuja a saltar sobre la presa desprevenida, para eso su camuflaje. Pero bueno, ustedes averiguan en la India si tienen la facilidad de hacerlo, que el tigre que come humano una vez, no lo deja. De ahí vienen los famosos tigres come hombres, porque dicen que prueban la carne humana y no la sueltan por nada. Parece que somos bastante sabrosos. Eh, Retomamos el punto de la nutrición, pero ahora vamos a llevarlo a nivel energético. ¿Sí? Lo que nosotros ingerimos nos aporta vitaminas, nos aporta minerales, nos aporta infinidad de cosas, especialmente según el tipo de cocción. Lamentablemente, por cuestiones de salud, por cuestiones de tradiciones culinarias, etcétera, pues todo lo cocemos. Todo le damos una hervida o lo freímos o hacemos cualquier otra cosa y le restamos una cantidad enorme de nutrientes. Sin embargo, hay un detalle todavía más interesante y ese es parte del principio por el cual en Egipto se conservaba el cuerpo de los faraones durante cierto tiempo. Se embalsamaban, se vaciaban, etcétera, etcétera, pero había una cierta importancia dada a los cuerpos. Pues resulta que a nivel energético, y eso lo he visto de gente que han tenido contacto con felinos, con gente que han tenido contacto con liranos, si no mal recuerdo, como con 4 o 5 hermanos
de otras razas estelares, en que hay algunos que ya están desarrollando técnicas o formas de alimentación en los cuales ya no necesitan ingerir los alimentos. Se alimentan a partir de la energía que emite ese alimento. Imagínate, hay frutos, hay vegetales, etcétera, que su simple proximidad te nutren energéticamente. Y además estamos hablando de seres de quinta dimensión en adelante. ¿Ok? Bueno, ese parece ser también uno de los grandes principios de nutrición, vamos a decir, que son parte del fundamento de los crudívoros. Obviamente, al comerlo crudo, pues estás ingiriendo absolutamente todos los nutrientes. Por eso es tan importante que los alimentos sean frescos. Por eso los norteamericanos están tan bellos y sanos. Todo lo compran congelado de microondas, procesado. A mí me daba risa, te decían, oye, ¿se te antoja un pie? Dije, estaría rico. Pensé que lo tenían preparado. Pero son tan geniales que sacan la pasta, la base, abren una lata con el relleno, la meten en el microondas y voilà, ya está el pie. Ya son pasteleros. Bueno, imagínense lo pobre que es la dieta actual en muchos casos de los seres humanos. Eso es algo que nos salva en México y en muchos otros países de América Latina, que todavía comemos cosas que guisamos, que preparamos. Bueno, como punto adicional a esto, sí, entonces el alimento entre más fresco, más energía contiene. Y esa energía se te transfiere a tu cuerpo, a tu organismo, pero a nivel energético. Ok. Yo sé que no todos tenemos esas opciones por el ritmo de vida, por lo que tú quieras. Pero bueno, por lo menos el comer cocinado casero, guisado casero, pues es bastante más sano que pasar a un lugar de comida rápida donde todo es congelado desde hace siglos y solo Dios sabe qué tipo de carne viene en esa hamburguesa. Bueno, otro punto para que lo consideren. Tenemos los trasplantes, tenemos las cuestiones religiosas, que ya sabemos que las religiones nos dicen todo a medias, precisamente para no soltar más información de la que nos conviene, o les conviene, mejor dicho. Hay registros, y esto lo compartí en otro video hace ya mucho tiempecito. Bueno, no mucho, estamos por cumplir creo que apenas el año. Tenemos 10 meses y feria, más o menos, con este canal. Se tienen registros de cuando Inglaterra era la potencia, era el imperio del mundo, que se hicieron de casi 3/4 partes del planeta, en la que expedicionarios y exploradores británicos pues estaban en plena conquista de África, de ese continente increíble, fabuloso, donde pues se inició la especie humana. Pues llegaron a encontrarse con tribus de antropófagos. Gracias a todas las expediciones que tenían, se hacían de gente que se comunicaban a modo de intérpretes, y pues la curiosidad pues los mataba, porque decían, oye, pero ¿cómo es que comen humanos? Pues sí, esto, lo otro, etcétera, etcétera, no sé qué. Y pues la gente, pues sí, horrorizados, pero como dicen, la curiosidad mató al gato. Preguntaron, no pudieron resistirse. Bueno, ¿y a qué sabe la carne humana? Los negros se quedaban, los aborígenes se quedaban así como viéndose uno al otro y hasta se reían, dice. ¿Has probado el cerdo? Es lo mismo, amigos. Sabemos idénticos al cerdo. Hay un dato curioso, ahorita me viene a la mente, de una señora, debe haber sido estadounidense, ya tiene mucho tiempo de ese caso, la cual mató a su esposo
en vísperas, si no mal recuerdo, no fue el Thanksgiving, porque el Día de Acción de Gracias, porque es tradicional el pavo, creo que fue en Navidad o algo así. Se deshizo de todo el cuerpo de su marido, salvo una pierna. La señora tuvo la osadía de guisar esa pierna y se las dio de comer al cuerpo de policía que estaba investigando la desaparición de su marido. Si algo comen en Estados Unidos es cerdo. ¿Cuál es el alimento favorito de Homero Simpson? Las chuletas de cerdo. Bueno amigos, pues para cerrar este paréntesis de este programa del cerdo, les voy a hacer una observación muy interesante que a mí me dejó frío de una entrevista que se le hizo a mi queridísimo el ingeniero Beto Secua, Alberto Secua. Le mando un abrazo enorme, hermano. Espero pronto poder visitarte en un momento determinado. Tengo muchas dudas, tengo muchas ganas de pasar a saludarte y bueno, no vamos a dejarlo, no vamos a darle más largas. Es una entrevista de las últimas de Johanan Díaz, en donde hace la observación el ingeniero Secua. Y yo me quedé, dije, ups, ahora entiendo por qué hasta las religiones no dicen más y buscan darle vueltas, pero por todos lados, según sus textos. Según información que tiene mi queridísimo don Alberto Secua, se sabe que ha habido otras humanidades aquí en la Tierra. Desde Lemuria, desde el continente de Mu, desde la Atlántida, algunas otras. No somos los primeros y parece que no seremos los últimos. Algunos han migrado, algunos han fallecido, algunos han ido al interior de la Tierra, etcétera, etcétera. Pero sabemos que muchas de estas razas que han vivido, de muchas humanidades que ha habido aquí en la Tierra, han llegado de otros mundos, han sido casi exiliados de otros mundos. Es por eso que tenían ese avance tecnológico, esas culturas como los mayas. Los mayas llegaron aquí como exiliados, estuvieron aquí una temporada y se fueron de vuelta. Así ha habido infinidad de razas aquí en la Tierra. Pero hay algunas que han llegado, hay algunas que se han creado aquí, que son 100% terrestres, pero de orígenes diversos combinados. Y parece ser, que esto es lo que menciona el ingeniero Secua, que hubo una raza humana, que si no mal recuerdo que comentó, fueron aquellos que poblaron la época de Sodoma y Gomorra, y como castigo fueron convertidos en cerdos, que parece que muchos de los descendientes de aquella humanidad castigada, pues es en mucho el cerdo que comemos, amigos. Si por naturaleza el canibalismo no debe darse, es antinatura, si es un animal inteligente, que además nos hace tanto daño por todo lo que puede, es impresionante las enfermedades que te puede dar un puerco, más el colesterol, no hay una razón, no hay una razón realmente válida para ingerir cerdo, más que un instinto reptiliano, amigos. Un instinto muy reptil que nos empuja a buscar esas famosas chuletas, ese guiso o estofado de cerdo. Pues resulta que ese dato, y es más, busquen esa entrevista, pregúntele al ingeniero Secua cómo estuvo eso, pero parece que hubo una humanidad completita que fueron transformados en cerdos. Tenemos las pruebas científicas de la compatibilidad, que es impresionante, las prohibiciones por parte de textos sagrados,
de diferentes índoles y del daño que ocasiona la ingesta del cerdo, porque te aseguro que después de comer cerdo quedas pesado, te baja tu energía enormemente, y pues ese detalle del ingeniero Secua a mí me dejó frío. Búsquenlo. Es la última, debe de estar entre las 4 últimas entrevistas. No, es más, creo que es la última entrevista de Johanan Díaz al ingeniero Secua, que menciona este detalle. No tengo más información al respecto, pero la verdad es algo que vale la pena tenerse en consideración, muy interesante. Y para cerrar con broche de oro este programa para ustedes, amigos, estuve platicando con mi pajarita hermosa hoy al mediodía y le comenté de una, vamos a decir, de una corazonada, de esa intuición que debemos estar trabajando todos nosotros para encontrar nuestra guía, nuestras rutas. Pues resulta que hay un sitio arqueológico que queda relativamente cerca a donde radico, y por diferentes razones, incluso un viaje que tuve con una muy querida amiga, ahora que no doy con ella, se me desapareció de la faz de la tierra. Tuvimos un encuentro en astral y me platicó que la llevé en astral. Me describió perfectamente, yo como conozco mi origen, la llevé a mi nave, que tengo una nave escondida en un sitio arqueológico, esperando. Hay un sitio arqueológico que vamos a visitar, mi queridísima, mi amada pajarita y su servidor. Le acabo de pedir porque hay algo que me llama en especial la atención de ese lugar. Y le dije, ya estaba organizando una excursión. Y le digo, no, mi vida. Bueno, si vas a invitar gente, vamos, tomamos fotos, estamos ahí y nada más. Pero yo la verdad, lo que quiero es sentir el lugar, conectarme con el lugar, y si me apoyas con escritura automática en ese mismo lugar, te lo voy a agradecer enormemente. Esto va a ser la semana que viene, voy a estar en Hidalgo, la siguiente semana yo creo, espero unas 2 semanas aproximadamente que hagamos este viajecito para todos ustedes, y espero de todo corazón, lo pido de veras de corazón, poderles traer información fresca, porque Nibiru y los Anunnakis ya están acá, y parece ser que descendientes de ellos, alguna cultura hermana, o si no es que ellos mismos, estuvieron en este sitio arqueológico, y vamos a ver qué podemos traerles de información a todos ustedes, amigos. Muchísimas gracias, gracias a todos ustedes, gracias por compartir estos minutos de su tiempo con su servidor, y nos vemos el próximo programa. Gracias a todos.